Tango y Cash, de los directores Andrzej Konchalovsky y Albert McNally. A finales de los 80 se estrenó esta divertida película con la clásica fórmula del buddy cop, y Tango y Cash lo supo hacer muy bien. Esto va de que el famoso Ray Tango y Gabe Cash, dos policías rivales de Los Ángeles muy reconocidos y diferentes entre sí, caen en la trampa de un capo del crimen y son acusados falsamente de asesinato y se ven obligados a trabajar juntos para limpiar su nombre y atrapar al verdadero culpable. Las escenas de acción son tan divertidas como inverosímiles. O sea, ¿quién tiene una pistola con mira telescópica? Pues Cash. Tiene un muy buen sentido del humor, grandes persecuciones, explosiones, peleas impresionantes. ¡No, hombre! De un golpe son capaces de hacer que una persona salte hasta atrás y unos gadgets maravillosos, como esa camioneta gigante, casi indestructible, equipada con todos los dispositivos que requiere el guión. Es una película que, como buena película de acción, no se toma en serio y esto la hace muy ligera y divertida. Si bien el villano es muy cliché, villano cacle, y una trama muy sencilla, sigue siendo una película muy divertida con todo el espíritu de la acción de los años 80. The Way of the Dragon o El Furor del Dragón, una obra maestra de Bruce Lee que si no has visto. ¿Realmente has vivido? Este clásico del cine de artes marciales no solo presenta peleas épicas, sino que también nos regala una trama que es, digamos, un poco más delgada que una hoja de papel. La historia sigue a Tang Lang, interpretado por el propio Lee, quien viaja a Roma para ayudar a unos amigos a proteger su restaurante de una pandilla de matones. Claro, porque la mejor manera de enfrentar la delincuencia organizada es con una patada giratoria y una mirada intensa, lo hubiese sabido la policía. Las escenas de combate son, sin duda, la joya de la corona. Bruce Lee no solo lanza puños, también lanza lecciones sobre la filosofía de la vida, todo mientras hace que sus oponentes parezcan un grupo de principiantes. La película también nos enseña a usar la música adecuada en el momento adecuado, porque si no, puede pasar esto. Speed, o El autobús que iba muy rápido, del director Jan de Bont. Esta es de esas películas que empiezan con todo. En un edificio, un nutrido grupo de personas queda atrapado en un elevador y lo que parecía una falla técnica resulta ser un tipo de secuestro hecho por un hombre que exige cierta cantidad de dinero a la ciudad de Los Ángeles. Recuerden que en los 90 la acción estaba en Los Ángeles. Pero conoce al villano que ha hecho esto y después de creer que han eliminado al malo, pues ¿qué creen? No, sigue vivo y ahora es personal. Y en pocos días ya tiene listo otro plan. Este desalmado, que es tan malo que agarra el teléfono con la mano izquierda y se lo pone en la oreja derecha, ya para verse más malo pues, ha puesto tremenda bomba en un autobús del transporte público, que debe de ir a no menos de 50 millas por hora o si no, explota. Unos 80 kilómetros por hora, digo, tampoco es que sea máxima velocidad, pero bueno. Ahí empieza una serie de persecuciones, explosiones espectaculares, choques. Incluso el autobús, en contra de todas las leyes de la física, logra hacer un salto al estilo Hot Wheels en un tramo roto de la carretera. Adrenalina al 100. O sea, acaban con media ciudad de Los Ángeles, pero hay que evitar que el autobús explote. La verdad que es una película muy divertida si no te la tomas en serio. Las escenas de acción son emocionantes y hasta el día de hoy, Speed es una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Where do you think? Stay on or get off. Get off! Hit o Fuego contra Fuego, una maravilla del cine de acción dirigida por Michael Mann, es como un sándwich gourmet, tiene todos los ingredientes perfectos, pero puede que te lleve un rato terminarlo. La película nos presenta un juego del gato y el ratón entre un detective de la policía y un ladrón profesional. La trama gira en torno a un audaz atraco a un banco, y aquí es donde la película realmente brilla. Las escenas de acción son como un ballet de violencia, con una meticulosidad que haría sonrojar a cualquier coreógrafo. Pero no te engañes, entre tiroteos y persecuciones, hay un montón de charlas filosóficas que nos recuerdan que, aunque robar bancos es ilegal, el verdadero crimen es no tener una buena conversación sobre la vida.
Y la famosa escena del detective con el ladrón juntos, vemos cómo la tensión puede ser tan eléctrica que podrías enchufar tu teléfono al diálogo. Hay que reconocer que Kit puede sentirse un poco larga. A veces, parece que cada personaje tiene que contar su historia completa antes de entrar en acción y esto no se hace tan necesario. You're gonna turn into a widow. Brother, you are going down. El Mariachi, la primera película de Robert Rodríguez, es un clásico del cine independiente que demuestra que, a veces, un presupuesto reducido y un espíritu creativo pueden dar lugar a algo verdaderamente memorable. La historia sigue a un joven mariachi que tras un malentendido, se encuentra en medio de un conflicto entre narcotraficantes. Desde el principio, es evidente que Rodríguez no tenía mucho dinero, pero su ingenio brilla en cada fotograma. Las escenas de acción son un despliegue de pura adrenalina. Sí, los efectos especiales son escasos, pero, hey, ¿quién necesita explosiones de Hollywood cuando tienes una guitarra y un par de pistolas? El protagonista es un mariachi que podría considerarse el héroe más desafortunado del cine. Cada vez que intenta tocar su música, se ve interrumpido por una serie de eventos cada vez más absurdos. Es casi como si el universo tuviera una agenda personal contra él. Después de ver esta película me preocupa ver un mariachi, no sea que tenga en su repertorio algo más que canciones. Kill Bill, la joya de Quentin Tarantino, es la película que probablemente haría que un samurái llorara de orgullo y de risa. ¿Qué obtienes cuando mezclas venganza, artes marciales y sangre a raudales? Exacto, Kill Bill. La trama sigue a Beatrix Kiddo, una mujer que después de un pequeño inconveniente en su boda, ya saben, un ataque de un grupo de asesinos, decide que la venganza es un plato que se sirve mejor con una katana afilada. Y vaya que se toma su tiempo para servir. En lugar de un simple, te voy a matar, Tarantino opta por un menú de tortura emocional y mucha sangre. Las peleas son tan meticulosamente coreografiadas que a veces te preguntas si todos los involucrados tienen una doble vida como bailarines de ballet. Y la escena del dojo con Orenichi es tan icónica que podría hacer que hasta un panda se sienta intimidado. Si buscas una experiencia cinematográfica que desafíe tu sentido común, aquí la tienes. Point Break, o Punto de Quiebre, de la directora Kathryn Bigelow. Esta es una de esas películas de acción que se ha convertido en un clásico de culto. Una peculiar mezcla de surf, adrenalina y suspenso, donde seguimos la historia de Johnny Utah, un joven agente del FBI que se infiltra en una pandilla de surfistas que son sospechosos de ser también una banda de asaltabancos llamada los expresidentes. Nuestro agente se empieza a involucrar en la filosofía de los surfers y se siente cada vez más atraído a ese estilo de vida tan libre y despreocupado, contrastando con sus deberes como agente. Esta no es solo una película de acción, sino que va más allá hablando de la libertad y la lealtad de los amigos. La dirección de Bigelow es magistral, capta la belleza y la libertad del surf, las grandes olas, las espectaculares playas y al mismo tiempo imprime mucha emoción en las persecuciones y suspenso de los asaltos a los bancos. Point Break es una imagen del espíritu rebelde y contracultural de los años 90, del vivir sin límites y desafiar al sistema. Una película que si bien nos emociona y nos da buenas dosis de adrenalina, también nos invita a reflexionar estos grandes temas. True Lies, o Mentiras Verdaderas, del director James Cameron. Esta es otra mezcla interesante de acción, comedia y suspenso que redefine el cine de espías. Y la película nos cuenta sobre Harry Tasker, un espía de élite que tiene una doble vida que le oculta a su esposa e hijas. Y de repente Estados Unidos se ve amenazado por unos terroristas y Harry debe enfrentar esta misión, pero todo se complica cuando su esposa sin querer se ve involucrada en este secreto mundo del espionaje. Esa época en que Cameron hacía cosas divertidas. Ya que hizo una parodia muy sutil del género, mezclando perfectamente la acción y la comedia. Vemos villanos exóticos, gadgets avanzados y muy buenas escenas de persecuciones. Maneja un humor irreverente y juega con la idea de las dobles vidas, la rutina del matrimonio y la intriga. Un clásico de acción
entretenido y muy divertido. Mad Max Fury Road, del director George Miller. Esta es una de las grandes obras maestras de acción de este siglo. En ese mundo posapocalíptico creado por el director a finales de los años 70, ahora sigue la historia de Furiosa, una mujer que se ha revelado a Immortal Joe, el tirano líder de la Ciudadela, y se ha llevado a sus esposas e intenta llegar a un lugar verde donde creen que pueden vivir en paz. Y Max se ve atrapado en la huida y termina liándose a Furiosa. Esa es toda la trama. El que ellos están siendo perseguidos a través del desierto por Immortal Joe y sus hombres. Pero las persecuciones son espectaculares. Tienen que librar grandes tormentas de arena, emboscadas, los autos tienen diseños muy especiales, los efectos son prácticos y se ven muy bien. La estética es retrofuturista con colores vibrantes que refuerzan la brutalidad y belleza de ese mundo desolado. Es de estas películas que no dan tregua. Todo el tiempo están pasando cosas, y si bien no hay mucha trama, lo compensan con muchísima acción y escenas impactantes. Everyone else. Hard Boiled o Hervidero, dirigida por Yong-woo, es una película que eleva la acción a un nivel casi poético. Imagina una tormenta de balas, explosiones y un despliegue de acrobacias que haría que un superhéroe se sonrojara. La historia sigue a Tequila, un inspector de policía, que se embarca en una cruzada para desmantelar una red de tráfico de armas. Desde el primer fotograma, Hard Boiled te sumerge en un mundo donde la sutileza es tan escasa como la sensatez. Las secuencias de acción son simplemente espectaculares. Uno se detiene ante nada para hacer que cada escena sea un despliegue visual de caos. La famosa secuencia del hospital es un torbellino de emoción y disparos. Las conversaciones son casi tan intensas como los tiroteos, con diálogos que oscilan entre el heroísmo desmedido y una filosofía de vida que podría venir de un manual de autoayuda muy peculiar. La combinación de drama y acción es tan extrema que a veces parece que Wu está tratando de batir un récord mundial de más explosiones por minuto. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.